Buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Y bueno, vamos a iniciar con la escuela dominical, pero antes de iniciar con ella, vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a hacer una oración, hermanos, los invito a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nuevamente nos permites estar reunidos en este lugar, Señor, para honrarte, para alabarte, para aprender más de tu palabra, Señor. Señor, te pido por aquellos hermanos que vienen en camino, apresure sus pasos, los que no, Señor, tú trata con ellos allá donde se encuentren, Señor. Señor, te pedimos por los que estamos aquí, danos sabiduría, entendimiento, Señor, para poder comprender y para poder poner por obra en nuestro andar diario, Señor, lo que tú quieres que aprendamos, Señor, que lo podamos vivir de una manera práctica, Señor. Señor, también ponemos en tus manos el culto de esta mañana, que te agrades de todo lo que se va a hacer, los cantos, las alabanzas, Señor. Y Señor, que uses al predicador de esta mañana, Señor, que sea palabra tuya, Señor, para edificación nuestra. Esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada estuvimos viendo acerca de la autoridad, si es buena o es mala. Y bueno, a través de la palabra de Dios llegamos a la conclusión o reafirmamos que la autoridad es buena, ¿sí? Pero bueno, que Dios quiere que la autoridad sea una autoridad justa. ¿Sí? Vimos ahí tres partes donde Dios puso autoridad. La primera de ellas vimos fue el gobierno. ¿Sí? Dios los puso por algo, para que representen. Dios quiere que lo representen de una manera justa. Vimos ahí la autoridad sobre a los padres, hacia los hijos. Y bueno, también vimos dentro de la iglesia lo que viene siendo el pastor, ¿sí? Dentro de la iglesia como líder o encargado de guiar a las ovejas, ¿no? Y bueno, esta semana vamos a ver lo que viene siendo la semana 2, que lleva por título Dios, el pastor de su pueblo, ¿sí? Y bueno, para empezar, ¿cuáles son algunos de los nombres, títulos, imágenes y metáforas comunes para los líderes? ¿Y qué expresan estos términos acerca de la naturaleza del liderazgo? Bueno, a través de experiencias posiblemente, o cuando hemos tratado con líderes, a lo mejor hemos llevado malas experiencias, ¿no? Porque fue un líder no bueno, ¿no? Fue un líder autoritario, fue un líder que en vez de ayudar o en vez de hacernos sentir cómodos, bueno, nos hizo sentir pésimos, ¿no? Fue un mal liderazgo y bueno, pues por esas malas experiencias que tal vez hemos tenido, a lo mejor pensamos que en sí la autoridad, el liderazgo, todo eso, pues son cosas malas, ¿no? Pero como lo mencioné ahorita, vimos la semana pasada que si es una autoridad que se basa en cumplir como Dios quiere, la autoridad es buena, si es para el beneficio de su pueblo, ¿no? Para que todo sea justo. Y bueno, ¿cuál es la idea principal del día de hoy? Bueno, la idea principal del día de hoy es que a lo largo de la Escritura, Dios se revela a sí mismo como el pastor de su pueblo. A partir de la revelación de Dios como pastor, aprendemos acerca de su compasión, ternura, fidelidad, justicia y de su cuidado amoroso para cada uno de los suyos. Y es algo que es muy cierto, ¿no? A través del pasaje de la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que era lo que Dios quería, ¿sí? Dios asignó para su liberación, asignó a Moisés y a Aarón, bueno, como ayudante de Moisés, y bueno, Dios a través de ellos guió a su pueblo, ¿sí? Y a través de toda la historia del pueblo de Israel, Dios trataba de guiarlos, pero bueno, al último ya no quisieron la guía de Dios. ¿Qué es lo que dijeron? Dijeron, nosotros queremos rey, ¿no? Entonces, el último juez y primer profeta Samuel, pues estuvo en contra, pero bueno, Dios habló con él, le dijo, ¿sabes qué? Escucha lo que dicen, no te están rechazando a ti, sino que me están rechazando a mí para que yo los guíe, ¿no? Y bueno, Samuel habla con el pueblo, les dice, bueno, Dios ya aceptó sus términos, pero también les dio una advertencia acerca del liderazgo de los reyes, ¿no? Les dijo, un rey les va a hacer esto, les va a cobrar impuestos, se va a llevar a sus hijas, se va a llevar lo mejor de su ganado. Les hizo la advertencia de lo que iba a ser ese líder, pero ellos, sin embargo, duros, tercos, que dijeron, no, así como las otras naciones, nosotros también queremos rey, ¿sí? Bueno, parafraseando, ¿verdad? Pero, bueno, a través de del hecho de que Dios se declare como pastor o que veamos como pastor,
pues ahí podemos ver la compasión de Él, la ternura de Él por su pueblo, porque Él siempre vio por su pueblo, la fidelidad, a pesar de que el pueblo era infiel, Él siempre ha permanecido fiel para con su pueblo, y sobre todo nos damos cuenta que también es justo, ¿no?, para cada uno de sus ovejas. Y bueno, vamos a profundizar un poquito. El pasaje de hoy es largo, es todo el capítulo, vayan buscándolo los que están aquí, tú que estás en tu casa también. Les había mencionado Ezequiel capítulo 34, ¿sí? Ezequiel capítulo 34, y para ello es importante, bueno, que lo tengan ahí, que no lo pierdan de vista, que lo tengan a la mano. Si tienen un separador, ténganlo ahí para poder localizarlo rápidamente, ¿sí? Entonces, este va a ser el pasaje de partida para nuestro estudio de esta mañana. Y bueno, este pasaje, como lo mencioné, es extenso, y en él vemos que Dios condena la maldad de los pastores de Israel, y además de que condena su maldad, Dios revela su propio carácter como el pastor de su pueblo. Pero no solamente esto, sino que vemos en este pasaje que Dios mismo promete que en un futuro Él va a liberar a su pueblo, ¿sí? Entonces, ahí Ezequiel capítulo 34, síganme con su vista, le voy a dar lectura, está extenso, y hay que irlo digeriendo, ir tratando de entender acerca de lo que nos habla. Ezequiel capítulo 34, y dice así la palabra de Dios. Tú que estás en tu casa también, que vas a ver este estudio, sígueme con tu vista. Dice ahí la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Comed la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda.
y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyuntas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrán quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Entonces vemos aquí algo interesante, ¿no? Vemos aquí a Dios juzgando a esos malos líderes, ¿sí? Recordemos que dentro del periodo de reyes, bueno, fue el reinado de David. Después de David reinó Salomón, y después de Salomón, por su idolatría y por haberse desviado del camino, Dios le dijo que su reino se iba a dividir, y esto se ocurrió en el hijo de Salomón, ¿sí? Si leen ahí la historia de los reyes, nos dice que el hijo de Salomón pidió consejo, y bueno, los jóvenes le dijeron: ¿sabes qué? Debes de aligerar la carga de tus súbditos, debes de ser más pasalón, por así decirlo, parafraseando, ¿verdad? No dice así la escritura. Tienes que ser más amable con ellos, bajarles impuestos, varias cosas que le mencionaron, ¿sí? No le agradó tanto el consejo, fue con los ancianos que le dijeron: no, tú ponles presión, exígeles más, súbeles los tributos. ¿Y esto qué ocasionó? Bueno, el reino se dividió en dos. Sí, dos tribus se fueron para un reino. Si me equivoco, corríjanme, si no, si estoy bien, bueno, no diga nada, pero fueron las del sur, fueron dos tribus, ¿sí? Y las del norte fueron 10. Y durante el periodo de los reyes, hubo buenos reyes y malos. En el sur hubo periodos de reyes buenos, pero en el norte la mayoría de todos los reinados fueron malos, ¿sí? Hubo abuso de poder, los líderes espirituales que deberían guiarlos a Dios los desviaban y los llevaban a la idolatría. Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta que Dios ya está dando ahí su veredicto sobre ellos, ¿no? Dice, se engordaron, hicieron de mis ovejas, abusaron de ellas, a las que se perdieron no fueron a buscarla, a las enfermas no las curaban, bueno, etcétera, etcétera. Entonces Dios aquí nos da su veredicto sobre estos, pero también nos da la promesa de que Él las va a juntar, las va a pastorear, y aquellos que abusaron, bueno, iban a ser juzgados por Él, ¿no? Entonces vamos a entrar ahora sí a las preguntas de reflexión. Bueno, nos pide ahí leer Ezequiel 3 del 1 al 24, ya lo leímos y lo volvemos a leer, nos vamos a tardar un poquito más. Dice ahí la pregunta: ¿qué han hecho los pastores de Israel y qué es lo que no han hecho? Según los versículos 1 y 4, esos pasajes son la clave. ¿Y cuáles son algunos de los eventos concretos a los que este lenguaje metafórico se puede estar refiriendo? 18 y 19, estos 6 versículos sí los vamos a leer, aquí aparecen, van a aparecer en su pantalla. Ustedes síganme ahí con su vista. Dice ahí: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y dilo a los pastores: así ha dicho Jehová,
el Señor: hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Esto es lo que nos menciona del 1 al 4, las cosas que los líderes, que la autoridad en aquel tiempo estaba haciendo con las ovejas, ¿no? Con el pueblo de Israel. Nos dice el versículo 18 y 19: os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis, y además con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Esto ahí, en versículo 18 y 19. Y bueno, vamos a ver cuál es la solución. Bueno, según este pasaje, los pastores de Israel se alimentaron y se vistieron a sí mismos, descuidando a los ovejas. Y es lo que vemos en cada uno de los reyes, era lo que hacían, ¿sí? En vez de preocuparse por el pueblo, en vez de ayudar al pueblo, ¿qué es lo que hacían? Se enriquecían ellos mismos, se cuidaban a ellos mismos, y bueno, todo lo que se hacía era para ellos, ¿no? Tanto impuestos, lo que se sembraba, bueno, todo, ellos se quedaban con la mejor parte, y las obras se las dejaban al pueblo, ¿no? Ahí, bueno, nos damos cuenta que se cuidaban a ellos mismos y descuidaban al pueblo, ¿no? Como leímos ahí en el versículo 2 y 3, a través de esta metáfora que se nos está dando en este pasaje. Y en el versículo 4, ¿qué nos dice? Nos dice que no fortalecieron a las débiles, no curaron a las enfermas, no vendaron a las heridas, no trajeron de vuelta a las descarriadas, y no buscaron las perdidas, ¿no? Ellos estaban más preocupados por ellos mismos, enriqueciéndose, llevándose lo mejor de todo, y al pueblo, bueno, ahí que ellos le hagan como ellos quieran, ¿no? Entonces, si vemos claramente, bueno, como lo mencionamos, Dios quiere que la autoridad sea una autoridad justa, ¿sí? Porque representa a Dios, y en aquel tiempo nos damos cuenta que estos reyes estaban pisoteando el nombre de Dios, no estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran como representante de Él, ¿no? Que guiaran al pueblo de una manera justa. Y los líderes también, los líderes espirituales, estaban pues desviando a las ovejas, ¿no? Estaban metiendo falsas enseñanzas, estaban permitiendo malas enseñanzas, e incluso, bueno, ellos mismos participaban de esas falsas enseñanzas, ¿no? De esas abominaciones que se hacían en aquel tiempo a los dioses. En otras palabras, se hicieron ricos explotando a los pobres de Israel en lugar de hacer justicia. Además, al vivir injustamente, renunciaron a su responsabilidad espiritual de guiar al pueblo en obediencia a Dios. Y es lo que estamos hablando. Primero, el beneficio de ellos, al pueblo lo dejaban en último lugar, y sobre todo se olvidaban de guiar al pueblo por el camino correcto, ¿no? Por el camino, bueno, que Dios quería que fueran guiados. Este pasaje se refiere probablemente a actos concretos de explotación económica que los líderes de Israel perpetraron en contra de la nación, ¿sí? A través de esta metáfora nos damos cuenta cómo el pueblo, cómo los reyes o las autoridades de aquel tiempo abusaban del pueblo, ¿no? Se aprovechaban del pueblo. Bueno, nos dice la siguiente pregunta, versículos 5 y 6, es la clave, ahorita los leemos, dice: ¿qué ha sucedido al pueblo de Israel como resultado? Bueno, ahí en el 5 y en el 6 nos dice: y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, como resultado de la injusticia de estos líderes, la negligencia de los pastores, el pueblo de Dios se dispersó por toda la faz de la tierra, convirtiéndose en alimento para las bestias salvajes, ¿no? Vemos ahí, a través de la historia del pueblo, cómo el pueblo sufrió, ¿no? Cómo
fue comidilla de todas las naciones, como todas las naciones, bueno, se burlaron de Israel. ¿Por qué? Por la negligencia de estos líderes, porque no quisieron guiar a la nación de Israel como Dios quería que fuesen guiados, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta del resultado de esta mala autoridad, ¿no? Cómo el pueblo se dispersó, fue separado, cómo fueron humillados. Entonces aquí vemos claramente que este es el resultado por la negligencia y por la falta de responsabilidad de los que fueron los líderes de aquel tiempo. Y bueno, esto se refiere a ¿qué? Al exilio, en el que como un acto de juicio por el pecado del pueblo y especialmente por los pecados de los líderes, Dios hizo que su pueblo fuese tomado cautivo por una nación extranjera, ¿no? La semana pasada mencioné el proverbio, ¿no? Que decía que si el líder no es un buen líder, bueno, parafraseándolo, la nación se pierde. Y vemos el resultado en el pueblo de Israel, ¿sí? Por la negligencia de los líderes, por no querer sujetarse a Dios, llevaron por mal camino al pueblo y tuvieron que ser juzgados todos, tanto los líderes como el pueblo. Y bueno, ¿qué fue esto? Tuvieron que ser, bueno, fueron exiliados, ¿no? El pueblo de Israel fue tomado cautivo. Dice la siguiente pregunta: ¿cuál es la actitud de Dios hacia los pastores y qué es lo que les va a hacer? Versículos del 7 al 10, dice ahí la palabra de Dios: por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, y ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo liberaré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Juicio para aquellos malos líderes, ¿no? Bueno, vemos aquí que la actitud de Dios hacia los pastores es de justa indignación y Él promete que los va a juzgar y poner fin a sus malas acciones y rescatar al pueblo de ellos, ¿no? Es lo que vemos aquí. Vemos a un Dios indignado, enojado por la falta de liderazgo, o porque este liderazgo hizo lo que quiso, no quiso someterse a Dios y liderar de una manera justa, sino que ellos se cuidaron a sí mismos, no les importó el pueblo, ¿no? Y bueno, vemos aquí que Dios les dice, va a demandar de ellos a sus ovejas, va a haber juicio por lo que hicieron. Y sobre todo, bueno, también aquí vemos que promete rescatar al pueblo de esos malos líderes. Y bueno, ¿cuáles son todas las cosas que Dios promete hacer por sus ovejas? Y vamos a ver una pequeña lista, ahorita se la transmitimos, pero primero vamos a leer ahí del 11 al 16. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Dice el 13, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil y en sus pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Y bueno, vamos a ver la listita de este pasaje, de estos pasajes, cómo es que Dios va a actuar por sus ovejas, o qué es lo que va a hacer Dios a sus ovejas. Bueno, primeramente ahí, en los versículos del 11 al 16, Dios promete primeramente ir a buscar sus ovejas y reconocerlas en todos los lugares donde fueron dispersas. Ahí versículos 11 y 12, ¿no? La promesa de Dios de ir a buscarlas. Segunda,
sacarlas de los pueblos donde fueron esparcidas y traerlas de vuelta a su propia tierra. ¿Sí? Versículo 13, ahí como leímos ahorita, Dios le promete a su pueblo juntarlo nuevamente, ¿no? Y ponerlo en la tierra que Él les había prometido. Siguiente, apacentarlas en buenos pastos, ahí versículos 13 y 14. El versículo 14 también nos promete, el Señor como buen pastor dice, hacerlas dormir en buen redil. Otra de las promesas es pastorearlas él mismo, versículo 15, y versículo 16, buscar a aquella que se ha perdido, ¿no? O regresar al redil, a aquella que se ha descarriado. Y bueno, también aquí está, hacer volver la descarriada, versículo 16, vendar a la perniquebrada o a la que esté dañada, fortalecer a las débiles y destruir a las engordadas y a las fuertes que oprimieron al rebaño, ¿no? Destruir a aquellos que como líderes no cumplieron delante de Él. En otras palabras, Dios promete cuidar personalmente de su pueblo, deshaciendo el daño que los pastores inicuos han hecho y asegurando su completo bienestar. Esa es la promesa que Dios le dio a su pueblo en aquel tiempo, juntarlos, cuidarlos, sanarlos y cuidarlos, ¿no? Y hoy en la actualidad, a nosotros como parte de ese pueblo, nos ha hecho esas mismas promesas. ¿Qué revela acerca del carácter de Dios su promesa de juntar y alimentar a sus ovejas? Ahí del 11 al 14. Bueno, ahorita en la pregunta anterior ya la leímos. Aquí lo tengo nuevamente, pero por cuestión de tiempo voy a pasar ya a la respuesta. ¿Cuál es la promesa de Dios? Bueno, la promesa de Dios es de reunir y alimentar a sus ovejas. Y bueno, esto nos revela que Él es un Dios que provee para su pueblo y que se preocupa de todas sus necesidades. Aquí el contraste entre aquellos reyes malos, aquellos malos líderes, ¿no? Esos malos líderes se preocupaban por ellos mismos, por su bienestar, por amasar riqueza, por tener la mejor alimentación, los mejores graneros. En comparación con Dios, bueno, vemos aquí que Dios provee para el pueblo y además provee todas las necesidades que el pueblo pudiera necesitar, ¿no? Es un contraste entre una buena autoridad, la autoridad de Dios, y bueno, la mala autoridad de aquellos reyes que hicieron lo que quisieron. Dice la siguiente pregunta, ¿qué revela acerca del carácter de Dios? Su promesa de buscar a la perdida, traer de vuelta a la descarriada y fortalecer a la débil, según ahí los versículos 15 y 16. Ahorita en las preguntas anteriores ya la habíamos leído, bueno, en la pregunta 4, aquí nuevamente los pongo, pero vamos directamente a la respuesta. Dice ahí, la promesa de Dios de buscar a las perdidas, traer de vuelta a la extraviada y fortalecer a las débiles, revela que Él es compasivo y tierno. Dios se compadece de las debilidades de su pueblo y condesciende personalmente para cuidarlo. Entonces, bueno, vemos a un rey que es compasivo, que es tierno y sobre todo que se compadece de nosotros y además entiende cuáles son nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestros puntos débiles, ¿no? Dios nos conoce desde nuestra cabeza hasta nuestros pies y Él nos comprende y nos entiende, ¿no? Y bueno, vemos en la historia del pueblo de Israel, o podemos darnos cuenta en donde hay autoridad, que ellos no ven o ellos no son así con su pueblo, ¿no? Vemos ahí a los reyes, que hay reyes abusivos, hay reyes que no te entienden, tienes una necesidad y en vez de ayudarte, te humillan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí nos damos cuenta claramente cómo Dios es compasivo y se compadece de nosotros y además Él nos entiende, ¿no? Dice la siguiente pregunta, ¿qué revela acerca del carácter de Dios? Su promesa de destruir a la engordada y a la fuerte, que han llegado a ser así mediante el abuso, y de alimentar a sus ovejas en justicia. Bueno, ahí los versículos del 1 al 6. Bueno, aquí lo tengo nuevamente, vamos a darle lectura a este pasaje. Dice ahí, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana,
la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la quebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra, fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Y bueno, ¿cuál es la promesa acerca de Dios, acerca de estos malos pastores? Es destruir los que habían abusado de su pueblo y de pastorear a su pueblo en justicia. Nos revela que Él es santo y justo, ¿no? Que Dios castigará a aquellos que dañan, explotan y abusan de otros, y su gobierno sobre su pueblo es perfectamente justo con todos. Entonces aquí nos muestra otro de los del carácter de Dios como justo, ¿no? Dice la siguiente pregunta: ¿qué nos enseña la revelación de Dios de sí mismo como el pastor de su pueblo acerca de cómo deberíamos relacionarnos con Él? Y bueno, para poder alimentar este pensamiento, les voy a pedir ahí que busquen el Salmo 23, a lo mejor algunos lo saben de memoria, y también ahí tener a la mano el Salmo 95, versículos 6 y 7, ¿no? Y bueno, el Salmo 23, un salmo de David, ya conocido, le voy a dar lectura. Dice ahí la palabra de Dios, en Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿no? En Salmo 23, 6 versículos, Salmo de David. Y bueno, ¿qué dice el siguiente salmo? El Salmo 95, versículos 6 y 7, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz. Y bueno, ¿qué es lo que significa el que Dios sea el pastor de su pueblo? ¿O qué es lo que deberíamos de hacer? Que Dios es el pastor de su pueblo significa que debemos o deberíamos primeramente depender de Él para que supla todas nuestras necesidades, ¿sí? Versículo del 1 al 3, Jehová es mi pastor, nada me faltará, lugares dedicados, pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿sí? Entonces, todas las necesidades que tiene una oveja, ¿no? Vemos claramente ahí, y bueno, así es Dios con su pueblo, pero Él quiere que nosotros dependamos de Él para que veamos que Él nos va a suplir todo lo que nos haga falta. Siguiente, confiar con esperanza en que Él cuidará de nosotros en todas las circunstancias. ¿Sí? Ahí en el versículo 4 del Salmo nos dice esto, ¿no? Bueno, pastor, nada me faltará. Bueno, y ahí ya conocemos el Salmo 23:4, y ahí nos damos cuenta, o debemos de tener la esperanza de que Dios, a pesar de que se vea difícil las situaciones, Él cuida de nosotros en cualquier circunstancia. La siguiente, someternos humildemente a su disciplina y corrección. Vemos también ahí en el versículo 23:4, perdón. Y bueno, otra de las cosas que debemos de hacer es ofrecerle adoración y alabanza con gozo, como leímos ahí en el versículo, o en el Salmo, perdón, 95, 6 y 7. Ahí en el versículo 4 nos dice que aceptemos o nos sometamos humildemente a su disciplina, ¿no? Y ahí en Hebreos nos recuerda acerca de la disciplina del Señor, ¿sí? Como Dios a quien ama, disciplina, ¿no? Y bueno, por último, ahí ofrecerle adoración y alabanza con gozo, como leímos en el 95, Salmo 95, versículos 6 y 7. Dice: ¿a quién promete Dios colocar sobre su rebaño cuando lo rescate? Bueno, ahí fue una promesa para el pueblo de Israel,
Vamos a leer nuevamente ahí Ezequiel 34, de los versículos del 22 al 24. Dice ahí: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y bueno, Dios promete que cuando rescate a su rebaño, Él establecerá a su siervo David sobre ellos para pastorearlos, ¿no? Ahí de los versículos del 22 al 24, ¿no? Dice que Dios va a designar a alguien para que los pastoree, para que los lideren. Y bueno, ¿cómo se cumple o cómo cumplió Dios esta promesa? Ahí les pido que busquemos Jeremías 23, del 5 al 6, Lucas 1, 32 y 33, y Juan capítulo 10, del 11 al 18. Y ahí vamos a darnos cuenta, el cumplimiento de esta promesa se hizo en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él es el pastor de pastores y es Él el que va a cuidar o va a juntar a su rebaño. Vamos a ver qué nos dicen estos pasajes. Dice ahí la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 23, 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarían Jehová, justicia nuestra. Dice el siguiente pasaje, Lucas 1, 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y el último pasaje, el más larguito, ahí Juan capítulo 10, del 1 al 18, nos dice ahí la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decían. Bueno, nos dice el siguiente versículo 7, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Dios cumple su promesa enviando a Jesús, el Hijo de David y el buen pastor, para reinar sobre su pueblo y pastorearlos en justicia para siempre, ¿no? El cumplimiento de lo que vimos ahí en Ezequiel 34, que iba a mandar un pastor. Vemos aquí cómo se está cumpliendo en nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo lo declara: no tengo ovejas que no son de este redil, pero tengo que traerlas. ¿A quiénes se refiere? No, aquellos que hemos tenido un encuentro personal que Él, ¿no? Somos
Somos sus ovejas, somos parte de ese rebaño que es de Él. ¿Sí? Somos parte de ese pueblo en el cual Él va a gobernar, pastorearnos con justicia para siempre, ¿no? Ahí entonces vemos el cumplimiento en Jesús. Y bueno, también recordemos la genealogía, ¿no? Ahí de Jesús, ahí en los evangelios se menciona de dónde proviene Él, y es descendiente de David, ¿no? Entonces vemos el cumplimiento en Jesús. Lo que Dios había prometido en Ezequiel 34 y en otros pasajes se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Dice la siguiente pregunta. En Jeremías 3:14, Dios promete reunir a su pueblo en Israel una vez más, tal y como lo promete en Ezequiel 34. Pero en el versículo 15 vemos otra faceta del plan redentor de Dios. Bueno, vamos a leer ahí estos dos pasajes, aquí los traigo, ustedes búsquenlos en su Biblia y síganme con su vista. Dice ahí, Jeremías 3, 14 y 15, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Dice el versículo 15, el importante y la clave, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, otra promesa de parte de Dios ahí, en la cual Él va a dar pastores, personas que sean buenos líderes, ¿no? Que sean personas entregadas que apacienten al rebaño con ciencia, con inteligencia, con su ejemplo, que sean buenas autoridades, ¿no? Dice la siguiente, ¿qué agrega esta profecía a nuestra comprensión de cómo Dios pastoreará a su pueblo y cómo se cumple esta profecía? Bueno, busquemos ahí Efesios capítulo 4 del 8 al 12 y nos vamos a dar cuenta el cumplimiento de esta profecía o de esta promesa de Dios a su pueblo. Dice ahí el versículo 8 de Efesios capítulo 4, tú que estás en tu casa sígueme con tu vista, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y bueno, ahí la profecía, no acabé de leer, pero la respuesta es que la profecía de Jeremías 3:15, de que Dios dará pastores según su corazón, nos lleva a esperar que Él guiará a su pueblo, no solo mediante su príncipe de los pastores, sino a través de muchos otros pastores justos, ¿sí? Bajo su autoridad. Y bueno, vamos a buscar, bueno, no lo tengo aquí, ahorita checo. Esta profecía se cumple ¿en dónde? En la iglesia. Cuando Cristo da a los pastores o ancianos como dones para su iglesia, ahí leímos ahí en Efesios 4 del 8 al 12, quienes guían a sus ovejas, las enseñan a entender la palabra de Dios, ahí Jeremías 3:15, ciencia e inteligencia, ¿no? Los buenos pastores enseñan a las ovejas a comprender la palabra de Dios y sobre todo también las pastorean según la voluntad de Dios. Entonces, vemos claramente cómo Dios todo va haciendo con orden, mandó al pastor de pastores, el pastor de pastores encargó o puso pastores con ciencia e inteligencia para guiar a sus ovejas, ¿no? Y bueno, lo que nos dice ahí Hebreos que vimos anteriormente, que ellos deben de guiar al pueblo, deben de enseñar al pueblo, pero que lo hagan con alegría y no quejándose. No tengo la cita ahorita muy clara, sé que es en Hebreos y parafraseando el pasaje, ¿verdad? Entonces, vemos ahí claramente que todo esto se va cumpliendo, ¿no? Y bueno, es posible que nos sorprendamos al saber que la palabra pastor en nuestras Biblias se refiere en realidad a un pastor de ovejas en el griego. Por tanto, cuando leemos acerca de los pastores en la Biblia, deberíamos de pensar en pastores de rebaños.
Es por eso que Pedro escribe a los ancianos de las iglesias locales. Busquemos ahí primera de Pedro, capítulo 5, para leer del 1 al 4. Y veamos qué es lo que le escribió Pedro a cada una de las iglesias o a aquellos ancianos de aquel tiempo. Dice ahí la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nuevamente ahí el apóstol Pedro pidiéndole a aquellos líderes que sean buenos líderes y, bueno, que guíen al rebaño conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Que sean ejemplos para las ovejas. Leímos ahí 1 Pedro 5 del 1 al 4. Y bueno, en Ezequiel 34 vemos el carácter de Dios como el pastor de su pueblo y leemos acerca de su promesa de pastorear personalmente a su pueblo a través del Hijo de David o bueno, a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En este caso. Y en Jeremías 3:15 Dios promete enviar a su pueblo pastores conforme a su corazón, ¿no? Personas que se encarguen de los rebaños, ¿no? Personas aptas, personas que lleven el rebaño como Dios quiere que sea llevado, ¿no? Que sean ejemplos para las ovejas. Y en primera de Pedro, capítulo 5, casi como si estuviera abierto Ezequiel 34 delante de él, Pedro encarga a los pastores que pastoreen a la grey de Dios como Dios quería, ¿no? Eso es lo que Dios busca en la autoridad, en los líderes que apacienten a las ovejas como Él quiere que sean apacentadas, ¿no? Dice la siguiente pregunta: ¿qué enseñan todos estos pasajes tomados juntos acerca del trabajo de los pastores y acerca de cómo deben ejercer su ministerio? Bueno, todos estos pasajes en conjunto nos enseñan que los pastores deben guiar a la iglesia con justicia, imitando el carácter de Dios. ¿Sí? Jeremías 3:15. Alimentar al pueblo de Dios con lo que necesitan, la palabra de Dios. ¿Sí? El alimento sea alimento sólido, sea alimento fuerte, ¿no? Y bueno, ahí nos menciona algunos pasajes: Jeremías 3:15, Juan 21 del 15 al 17, segunda de Timoteo 4:2. Ahí pueden consultarlos o leerlos ahí en su casa. No explotar al pueblo de Dios para ganancia egoísta, sino ser ejemplos para la grey. Vimos ahí, en el caso de Ezequiel, cómo los reyes, las autoridades espirituales de aquel tiempo abusaban del pueblo. Y bueno, Pedro acá en el 5 les pide que no sean así como aquellos, ¿no? Cuidar especialmente a los miembros del rebaño que son débiles o que están enfermos. Ahí leímos Ezequiel 34:16. Pueden leer en su casa Santiago 5:14 y ahí nos va a hablar algo acerca de esto. Particularmente aquellos que están espiritualmente débiles o enfermos. Buscar a los que se desvían del rebaño, ahí Ezequiel 34:16, ejerciendo una disciplina amorosa que refleja cómo Dios trata con nosotros cuando nos desviamos. Dice la siguiente pregunta: ¿qué tienen que decir estos pasajes a la persona que es escéptica o se siente incómoda acerca de la autoridad en la iglesia? ¿Y de qué modo estos pasajes confrontan, confortan y animan a tal persona? Bueno, aquí podemos tener infinidad de respuestas, ¿no? Ya esta es una pregunta un tanto personal, pero la idea básica es que al darnos una imagen rica del carácter de Dios y de la forma en que Él ejerce autoridad, estos pasajes nos muestran lo que Dios espera de aquellos que están en autoridad. ¿Sí? Es lo que espera de aquellos que son líderes, ¿no? Que son autoridad. Es lo que Él espera de cada uno de ellos, ¿no? Que sea una autoridad justa, que ayude a los necesitados. Todo lo que Dios es, ¿no? Que vimos ahí en Ezequiel 34, que Él es, de su carácter, ¿no? Que es compasivo, que es amoroso, que es justo.
Entonces Dios espera que las personas que tengan algún tipo de autoridad sean así como es Él. Bueno, lo que espera es nada menos que pastoreen como Él lo hace, ¿no? Así como Dios lidera, Dios espera que aquellos que están encargados lo hagan como Él. Esto significa que el abuso de autoridad nunca es la voluntad de Dios, y los que merecen una sanción divina por el abuso de autoridad solo demuestran que no merecen ejercer dicha autoridad en primer lugar. Esto debería consolar y animar a aquellos que son escépticos de la autoridad, y debería socavar este escepticismo, porque la autoridad que Dios quiere ver es una autoridad que refleja su propio carácter, una autoridad que es justa, que es compasiva, que es amorosa, que es abnegada por el bien de los demás. Dice la siguiente pregunta: ¿puedes dar un ejemplo de un líder que hayas visto pastorear a otros de tal forma que haya reflejado en cierto modo al pastor divino? Bueno, esta ya es una pregunta de reflexión personal. A lo mejor en tu andar cristiano has conocido pastores que reflejan en cierto modo, o que tienen cierta similitud, o que llevan un liderazgo parecido a lo que Jesús quiere de esos líderes, ¿no? Ya es una pregunta de reflexión personal, es una pregunta para cada uno de nosotros, y bueno, las respuestas pueden ser diversas respuestas, ¿no? Entonces, bueno, ya para casi concluir, nos damos cuenta, bueno, que Dios se ve a sí mismo como pastor. Nos damos cuenta que Él promete a su pueblo, junto a su pueblo Él prometió un pastor. Ese pastor es nuestro Señor Jesucristo, pero además de esto, bueno, prometió que iba a dejar personas competentes para enseñar y para guiar al rebaño, ¿no? Esto se cumple ¿en dónde? Dentro de la iglesia. Bueno, tristemente, sí ha habido buenos líderes, ha habido buenos pastores, pero por desgracia también ha habido líderes malos, ¿no? Entonces debemos de procurar en la iglesia que busquemos que sea un líder que refleje a Dios, ¿no? Que sea un ejemplo como una buena autoridad, como Dios quiere que ese líder sea. Y bueno, primeramente Dios, la próxima semana va a ser la semana número 3 y lleva por título Los ancianos, los ministros de la palabra y los pastores de la iglesia. Vamos a ver un poquito de los ancianos, qué es lo que ejercen, qué es lo que hacen. Y bueno, ahí ya leímos Primera de Pedro, capítulo 1. Bueno, nuevamente ahí va a ser parte de nuestro estudio, de nuestras preguntas de reflexión, y también ahí leer Hechos, capítulo 20, del 17 al 38. Y estos van a ser a los dos pasajes de introducción, o dentro de los cuales van a estar las preguntas de reflexión de la próxima semana. Entonces, bueno, de esta manera, hermanos, este es el estudio de esta mañana. Nos damos cuenta, bueno, que Dios se presenta a sí mismo como el pastor de su pueblo, ¿no? Él es la autoridad máxima dentro de la iglesia, ¿no? Y aquellos que están bajo una responsabilidad de liderazgo, bueno, ya vimos lo que Dios demanda de cada uno de ellos. Entonces, bueno, que el Señor les bendiga en esta mañana. Así concluimos este estudio. Vamos a tomarnos unos minutitos para estirar las piernas, o si hay que ir al baño. No sin antes recordarles también que pongamos en silencio, o que le bajemos el volumen a nuestros celulares, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos unos minutitos para prepararle la computadora y dar lugar a lo que sigue. Que el Señor les bendiga.